saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. Bienvenidos a este episodio de Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País y la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Hoy estamos aquí en la sede de Beneactiva con Nuris Morín, quien es la vicepresidenta de esta organización y también es la coordinadora de integración y de protección. Y ha trabajado mucho el tema de salud mental. Y así es el enfoque de nuestro episodio de hoy, que es salud mental y migración. Bienvenida, Nuris. Muchas gracias, Juan. Cuéntanos un poco de dónde vienes en Venezuela, qué estudiaste. Vale, bueno, yo soy caraqueña, tengo 36 años de edad, estudié psicología en la Universidad Metropolitana de Caracas y luego hice una especialización en clínica mental en la Universidad Central de Venezuela con sede en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, el llamado manicomio en Caracas. Y bueno, tuve ya en Venezuela antes de emigrar, tuve 10 años de formación clínica. Trabajé muchísimo tiempo en todo lo que era hospitales, centros de salud y colegios. Trabajé en el Emil Friedman también, que me dejó una gran enseñanza en el tema escolar. Y bueno, emigré justamente por las amistades también de la Universidad Metropolitana. Allí conocí a Nancy Arellano y a Marian Roku y ellas ya estaban acá en Lima. Y bueno, me llamaron un poco para contarme lo que estaban haciendo, las oportunidades que habían. Y decidimos emigrar, emigré con mi pareja ya hace 5 años, y bueno, a trabajar en unos proyectos no tan distintos de lo que estamos haciendo hoy en día con Nancy, pero bueno, en el camino se fueron dibujando estas acciones en relación al trabajo con la migración, y bueno, nació Beneactiva, ¿no? En el 2019. No, excelente. Bueno, ya vamos a ir para allá a hablar de tu proceso migratorio y todo eso, pero vamos a dar un paso atrás. Obviamente queremos en este podcast, en este episodio, el enfoque obviamente del tema de salud mental. Háblanos un poco de por qué tomaste la decisión de estudiar psicología y bueno, háblanos de esa experiencia en la Universidad Central y lo que llamaban el manicomio. Sí. Bueno, mira, yo decidí estudiar psicología un poco a muy temprana edad. Realmente me enamoré de la psicología como a eso de los 12, 13 años. Estaba, me acuerdo, en segundo año de bachillerato y me empezó a interesar mucho todo el tema del psicoanálisis, empecé a leer a Freud y a Jung y como que toda esta historia de la interpretación de los sueños, por allí un poco también fantasioso, ¿no? Me empezó a interesar, pero poco a poco me fui adentrando más en el tema de la parte psíquica, los procesos psicoemocionales, también uno está atravesando la adolescencia y hay muchas cosas que te empiezas a cuestionar, a preguntar y bueno, toda la formación de la personalidad y creo que allí me atrapó, ¿no? Ahí me atrapó un poco bastante los procesos psicoemocionales que se pueden dar y quise como estudiar, ¿no? Quise aprender, quise estudiar y bueno, cuando vi psicología en tercer año, que lo dan en Venezuela en bachillerato, ya pues fue como, listo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero dedicarme a esto. Así que bueno, fue muy joven, la verdad, ¿no? A los 16 años empecé a probar un poco en otros espacios. De hecho, estuve estudiando educación psicopedagógica en la Católica y lo detesté, no me gustó para nada. No pude entrar en psicología en ese momento en la Católica y bueno, se apertura en la Metropolitana y bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Allí conocí profesores excelentísimos, como Cristina González, Mario Brito, que son además personas que han hecho acciones muy importantes fuera de Venezuela una vez que han emigrado en el tema de salud mental y han continuado con los estudios y con el trabajo en salud mental alrededor del mundo. También, bueno, Angelita López, con quien ahorita tenemos una relación muy importante que con la Universidad Metropolitana. Más adelante te voy a contar por qué. Bueno, y en el camino de la carrera, además definí que quería ser clínico, ¿no? Que quería estudiar la parte clínica. Y es allí donde comienzo a buscar las opciones para poder desarrollarme en la parte más hospitalaria. En ese mundo, bueno, habían varias opciones de sedes hospitalarias en Caracas,
como es el Clínico Universitario, el Hospital Militar, el Peñón y el Hospital Psiquiátrico de Caracas, ¿no? Y bueno, yo quedo en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Además es muy curioso porque yo cuando nací vivía a 3 cuadras, ¿no? Entonces había una especie ahí de algo, como no sé, como de volver a un lugar donde había crecido mis primeros 3, 4 años de vida y fue hasta medio mágico, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero me enganchó, el hospital me enganchó, es el hospital más antiguo de América Latina en salud mental, se fundó en 1900, tiene 123 años ese hospital hoy en día, sus edificaciones son antiquísimas, o sea, es una cosa, estudiar allí la historia de la psiquiatría y de la psicología clínica fue algo espectacular, porque vi también el proceso, ¿no? De cómo antes las personas con psicopatologías profundas como psicosis o trastornos de personalidad eran sometidos a tratos crueles e inhumanos, ¿no? Para poder ver o paliar qué hacías con una persona que deliraba o que no veía la realidad, no percibe la realidad como la percibimos todos, casi todos, ¿no? Entonces, fue muy interesante, eso me generó muchísima sensibilidad, también se abrió un poco más el trabajo comunitario que siempre estuvo, a lo largo de mi carrera siempre estuvo el trabajo comunitario, y, y además marcado por profesores que, bueno, que definitivamente te tocan esa fibra, ¿no? Y hacen que siempre estés conectado con la comunidad y con ese toque, además de no solamente ir a lo individual, sino ver cómo desde lo colectivo también generas cambios, ¿no? Claro. Entonces allí fue también otro espacio importante porque pudimos trabajar en comunidades terapéuticas, pudimos trabajar además con personas en pobreza extrema, muy vulnerables y bueno, para mí fueron los mejores años de mi vida, realmente Interesantísimo. 3 años espectaculares. No, me imagino. Y bueno, mencionas que este hospital clínico psiquiatría de Caracas es el más antiguo de Latinoamérica. Sí. Obviamente uno piensa en psiquiatría y bueno, y en psicología y piensa en ese debate de Freud, Jung, el psicoanálisis contra la escuela junguiana, todo esto. ¿Hay algún impacto venezolano en particular o latinoamericano en general en los grandes debates sobre psicología y psiquiatría? Sí, sí los hay. Bueno, la psiquiatría y la psicología, bueno, a veces no son tan buenas amigas, lastimosamente. El principal debate que se genera eh, tiene que ver con ciertas corrientes de la psicología, como es el psicoanálisis, como bien menciona Freud, Jung, Lacan, son personajes, son psicoanalistas que han tenido y han desarrollado teorías muy profundas acerca de la personalidad, que realmente son con las que yo practico, ¿no? La psicología y en las que parto para generar hipótesis en el comportamiento. Pero para la psiquiatría, al no ser algo que ellos puedan cuantificar, realmente suelen rechazarlo un poco, ¿no? Entonces se van más hacia el abordaje cognitivo-conductual, que genera un poco más de estadísticas, de procesos definidos, de número de sesiones para bajar algún síntoma o hacer remitir algún síntoma. Pero bueno, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Como todo debate. Como todo, Sí. sí, como todo debate, yo realmente pienso que desde lo ontológico el psicoanálisis me da muchas más respuestas y me permite entender un poco más el desarrollo psicológico y psicoemocional de una persona, pero en lo metodológico muchas veces y sobre todo en temas de migración es importante trabajar con lo cognitivo-conductual porque hay que resolver rápido y si tú tienes que de alguna manera regular algún síntoma para poder seguir y salir a trabajar, bueno, lo cognitivo-conductual tal vez te dé un poquito de tranquilidad más rápido, ¿no? Más rápido, puede ser en algunos casos. Sin embargo, bueno, el punto es que siempre va a surgir por otro lado, ¿no? Siempre el síntoma cuando lo aplacas o le das un trapito de agüita caliente, pues surge por otro lado y allí hay que hablar un poco más y allí hay que hacer un tratamiento un poco más profundo y más largo. Claro, y el impacto latinoamericano-venezolano. Mira, es interesante porque en Venezuela el psicoanálisis fue un movimiento muy potente, igual que en Argentina, ¿no? La migración la migración por supuesto en Venezuela, europea, trajo muchísimo conocimiento y el psicoanálisis fue uno de ellos, incluyendo también todo el desarrollo que se dio luego con la escuela argentina, que también pasó por Caracas. Además, una personalidad muy importante como es Lacan, visitó Caracas, ¿no? Fue el psicoanalista, fue la ciudad que definió
que decidió visitar este psicoanalista de renombre mundial y fundador de la Escuela Mundial de Psicoanálisis en Francia, y que hoy en día es el psicoanalista más moderno y que de alguna manera ha desarrollado toda una teoría en relación a lo que tiene que ver con ese sufrimiento que en algún momento genera un poco de placer también, ¿no? Lo que llamamos en psicoanálisis lacaniano el goce, y que a veces nos quedamos atrapados en una suerte de placer con displacer en las cosas que hacemos, ¿no? Y cómo luchar con ello. Las adicciones, por ejemplo, entran ahí, ¿no? Ok. Las adicciones a las drogas ilegales, legales o inclusive al trabajo. Claro. Cómo desde un lugar en donde tú sientes que te genera placer puede tornarse mortificante, ¿no? Claro. Y hasta masoquista para ti. No, qué Entonces, interesante. ¿Y sí, qué lo llevó a Caracas el en ese? movimiento que se estaba haciendo, la cantidad de personas interesadas y haciendo investigación y trabajando en relación a la psiquiatría y al psicoanálisis lacaniano. Ok, wow, qué interesante eso, o sea, cosas que uno no considera jamás. Y bueno, como que en ese hablas del proceso migratorio, o Ujú. sea, del proceso de cómo el impacto psicológico en la migración, ves ese impacto que trajo la migración viniendo, como esa migración preparada, psicológica. Así es. Mira, cuéntanos un poco de la relación salud mental, migración y qué dicen las investigaciones y los debates eh, teórico. Bueno, las investigaciones hablan del impacto tan importante que genera para una migración, para un migrante, en su salud mental, el desplazarse, ¿no? El cambiar de alguna manera de lugar de residencia, el tratar además de encontrarse con una nueva cultura y poder tener un desarrollo armónico con la comunidad de acogida. Y hay un proceso, ¿no? En cada migrante, en cada individuo hay un proceso distinto, ¿no? Efectivamente, no todos pasamos o atravesamos el mismo proceso del duelo migratorio. Adicional a eso, en una migración como la de nosotros los venezolanos, que es una migración forzada, las implicaciones son mucho más complejas, porque se da un fenómeno de grupo, y ahí volvemos a lo colectivo. Entonces, hay una especie de sufrimiento colectivo en relación a dejar un país que no se quería dejar. O sea, hay una cuestión forzada, obligada a tener que buscar, ¿no? Una mejor calidad de vida, una mejor vida en otros destinos que tú realmente no querías. Y por ello, pues las decisiones que se toman a veces tienen que ver con que ya mi mamá o mi papá está aquí, o bueno, yo me voy a ir a donde me alcanza, o yo tengo limitaciones en el idioma, por lo tanto decido un país de Latinoamérica o España, pero realmente no es lo que yo quisiera o lo que yo anhelara, ¿no? Entonces, hay un montón de decisiones que se van a tomar en ese sentido y se comparte con las personas que llegas a ese país. Entonces te empiezas a dar cuenta que el perfil del migrante en cada país que llegue es distinto, o en cada región. Yo me atrevería a decir que el perfil del migrante de Latinoamérica, el de Norteamérica, el de Europa son totalmente diferentes en condiciones socioeconómicas, culturales, académicas, y para usted contar allí, ¿no? Entonces, hay un efecto de grupo, hay un efecto de grupo que va a generar más o menos un resultado en cuanto a el establecimiento con la población de acogida, la integración con la población de acogida, ¿no? Y eso impacta directamente en la salud mental de los migrantes, de Claro. manera colectiva y de manera individual. No, qué interesante eso de los perfiles y tú sabes, puedes ver que también en cada país hay cierta relación con el tema de salud mental diferente. Sí. Mm. Eh, por más que sea, estamos viviendo como una especie de despertar, una especie de awakening, como dicen Uh -huh. en inglés, en el Correcto. tema de salud mental. Y bueno, y has estado con este rol de ver el tema de salud mental como migratorio, como migración en este momento, como en este despertar. Háblanos un poco de esa conciencia que existe hoy en día en el tema de salud mental y cómo ves que ha dado el paso para que haya esta apertura en este tema ahorita y qué tan necesario es. Mira, yo lo celebro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha dado también el despertar, bueno, creo que los medios de comunicación son fundamentales aquí. No es secreto la cantidad de suicidios que han habido en celebridades a lo largo de los últimos, qué sé yo, 15 años más o menos. Personajes importantes han tomado esta decisión, esta dura decisión, eh, y definitivamente eso ha llamado, ¿no? Ha llamado a la conciencia pública, a la salud pública, a poner el ojo, ha aumentado los índices de suicidio. Estamos hablando que venimos aumentando en depresión y ansiedad desde hace aproximadamente también 15, 20 años. O sea, estamos hablando de que se incrementan los diagnósticos en el lado de
los trastornos emocionales, los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, y eso suele conllevar a ideaciones suicidas y a pasajes al acto, o a lo que llevamos a la consumación del acto suicida, ¿no? Y bueno, no es menos cierto que en las figuras públicas va a haber, pues, este, eh, eso va a ser conocido, ¿no? Va a ser conocido, y esto ha encendido alarmas y ha promovido una cultura de prevención del suicidio. Eso, a su vez, ha promovido una cultura de cuidar la salud mental y generar temas de autocuidado en un mundo que es cada vez más consumista, en el sentido de que cada día es menos suficiente lo que tenemos. Es menos suficiente para mí el iPhone que me compré, es menos suficiente para mí la tablet que tengo, es menos suficiente para mí el carro que tengo, la casa que tengo, los estudios que tengo, el trabajo que tengo, y hay como una sobreexigencia de ir hacia más, ¿no? Que no está mal cuando lo logramos sopesar con otras cosas, y cuando nuestra salud mental o nuestra parte psicoemocional, la familia, el amor, no va tanto del lado del goce, ¿sí? Entonces, una vez que eso tiene como un desbalance, o caemos en esta suerte de rueda sin parar, realmente los niveles de angustia y depresión se exacerban, porque es una cuestión ya estructural del ser humano. Hay algo dentro de nosotros que no se va a llenar. Hay un vacío ya estructural que es lo que hace que cada día nos movamos, ¿no? En todos los sujetos neuróticos, ¿no? Entonces, de ahí parte nuestra necesidad de poder construir una vida, poder crear. ¿Qué pasa cuando ese vacío se vuelve tan insoportable que no podemos llenarlo con nada, que nada nos satisface, ¿no? Bueno, comienzan los problemas, ¿no? Comienzan los problemas, y el mundo ante el avasallante demanda de dame más, y compra más también, y sé más, y no hay nada imposible, tú lo puedes todo. Cuando te das cuenta que no puedes algo, puede llegar a ser, pues, muy frustrante. Entonces, bueno, ahí esa es una de las cosas que pudiésemos decir que tiende, ¿no? a generar estos niveles sociales, a nivel ya un poco más sociológico, de ansiedad, depresión, incluyendo los procesos migratorios, incluyendo el cambio climático, incluyendo la pobreza extrema, incluyendo la falta de agua, y un montón de cosas que ocurren en el mundo. Claro. Y bueno, esto va a generar que esto ocurra, y a su vez el mundo prenda alarmas, ¿no? En lo que el mundo prendió alarmas hace como unos 10 años, la salud mental empezó en este despertar, y esto ha ayudado mucho a que los jóvenes, desde hace 10 años, comiencen a hablar de esto sin tanto tabú. Claro. Esto no es un problema, esto es un problema de salud pública, y es algo que yo quiero hablar, ¿no? Y vemos como día a día la juventud busca espacios de salud mental, genera los espacios de salud mental, y se siente indignada porque los gobiernos, que no son tan millennials ni centennials, todavía tienen tabúes y le dedican menos del 5%, si mal no recuerdo, del presupuesto público de salud a la salud mental. Claro. Muy poco lo que se le dedica a... No, claro, ese es ese despertar tan importante que está pasando, que esta generación está cambiando. O sea, nosotros de los millennials, después la generación Z, que centennial, como te referiste. Pero bueno, en el tema migratorio, en el tema migratorio, háblanos de los impactos específicos y lo que buscas tratar. Ahorita después pasamos a hablar de los proyectos que hacen en Benectiva, pero cuéntanos esos fenómenos tipo el duelo migratorio, el impacto de migrar en la salud mental. Ok, bueno, en el duelo migratorio, bueno, como te comentaba hace un rato también, el duelo migratorio va a generar impactos individuales y colectivos. En el individual lo vemos muy marcado por la dificultad, por ejemplo, de integrarse a espacios de trabajo, o la dificultad de poder dejarse tocar por la cultura que lo acoge. Entonces hay como una suerte de resistencia a poder comer lo que se genera en ese país, o a poder vivir lo que se genera en ese país, o a estar comparando mucho, ¿no?, con términos muy radicales, lo como era en mi país y cómo es en este país. Como la arepa allá, la arepa aquí. Exactamente, ¿no? O cómo bailan allá, cómo bailan aquí, o por qué lo dices de esa manera, pero es que eso se llama aguacate, eso no se llama palta. Entonces hay como una suerte de resistencia. Se llama aguacate, mentira. Sí, hay una suerte de resistencia que inclusive puede trastocarse en temas hasta del tono de voz, ¿no? Hemos tenido, y seguro te ha pasado en algún momento en alguna de los países a donde has podido ir, o si has hablado con venezolanos que ya tienen un tiempito en ciertos países, que se les pega el dejo de esa comunidad, ¿no? Y muchas veces puede ser hasta agredido por eso, ¿no? Como que, bueno, ahora tú te crees peruano, o te crees español, o te crees...
y es una cosa de adaptación, o sea, no es una cosa, bueno, hay que ver el caso por caso, pero por lo general es una cosa de adaptación, de poder hacer que el otro me entienda. ¿Por qué? Porque yo necesito que el otro me entienda, ¿verdad? Yo estoy en un país en donde necesito comunicar. Y muchas veces, a pesar de que hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Claro, claro. De hecho, Lacan decía, la distancia más grande que hay entre dos personas es el malentendido. Y es porque a veces hablando el mismo idioma, definitivamente no nos estamos comunicando igual. Y bueno, inconscientemente uno tiende a buscar el dejo que te permite hacer que el otro, ¿sabes?, encuentre un mayor nivel de empatía contigo. Y también Entonces, está la frase de Freud que habla que la distancia más grande es de las pequeñas diferencias. Algo así, ¿no? algo así, sí, sí. Sí. Entonces, eso es una cosa que siempre hay que tenerlo como sobre la mesa ahí para poder analizar y ver el impacto que puede tener en la salud mental. Y bueno, también estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Los procesos de melancolía que se pueden generar a partir de una migración. Hay que entender el duelo migratorio como un duelo. Y un duelo que es la pérdida del objeto para siempre. O sea, el duelo migratorio, bueno, imagínate lo profundo que puede ser el duelo migratorio. Tú cuando tienes un duelo, tú sabes que esa persona o esa relación o ese proceso acabó y acabó para siempre. Entonces, atravesarlo requiere de fortalezas psíquicas a las que uno recurre para ir subsanando, para ir sanando ese dolor y pasa por unas fases y hay unas fases que están predeterminadas, ¿no? Que es negación, ira, aceptación, rabia, no me acuerdo la otra, y aceptación. Ya, muy bien. Son como 7, ¿no? Sí, son O sea, cuatro, son cuatro. negación, Negación, negociación, ajá, ira, rabia, ira, y aceptación. Y aceptación. luego metieron otro, aprendizaje. Ok. Entonces ahí hay unas cuantas. Entonces imagínate ese proceso, pero con un país que sí existe. Entonces no entiendo mi duelo, porque es que ahí está Venezuela, ahí está la bandera, ahí está. Entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces, es un duelo que da una vuelta más de complejidad. ¿Por qué? Porque es algo que se perdió, pero no sé si para siempre, porque ahí sigue, pero entonces cuando vas, no está. Entonces es una cosa que realmente ordenarla y poder trabajarla en terapia pasa tiempo, por eso no puede ser tan rapidito como 8 sesiones y se te cura el duelo migratorio, sino que eso va a transcurrir una serie de pasos, de momentos en donde vas a poder ubicar que está bien, es algo que ya no está, hay otra cosa, pero es algo que yo puedo recordar y puedo aprender de eso. Entonces, bueno, eso va a tener implicaciones mucho más complejas que la pérdida de un familiar o de una pareja o de un trabajo o de una relación, pero además esas fortalezas psíquicas no todos las tenemos y en un duelo podemos quebrarnos y en ese quebrar es donde surgen las psicopatologías y vemos, por ejemplo, psicosis que se desanudan o que se despiertan en el proceso migratorio, ¿no? Depresiones que se exacerban en el proceso migratorio y bueno. No, es súper complejo y bueno, y todo el trabajo que hacen profesionales como ustedes es súper, súper agradecido, súper celebrado. Y bueno, como que quería también como que dar un paso atrás y en muchos de estos conceptos, está este concepto que habla de las aguas que uno carga. Y Ujú, ahí las aguas que uno carga como que viene de tu historia familiar, capaz que vengan de los procesos migratorios anteriores, de esas personas que han migrado más de una vez. También se habla de como que de las energías de los sitios, que ujú, los sitios pueden tener cierta energía por ciertos traumas o por ciertos eventos en particular, y todo esto. ujú, Y me da bastante curiosidad también el dejo que tú hablas porque, bueno, nosotros que hemos trabajado con venezolanos en muchos países, es impresionante como uno va agarrando y bueno, ese es el proceso de crecimiento y a lo que hace falta también una institucionalidad. No es lo mismo un venezolano que está en Estados Unidos que claro, un venezolano en Francia. Y lo exacto. ves que hasta los mismos temas de las relaciones entre esos países se aplican. Así que bueno, háblame un poco de ese concepto de las aguas que uno carga, cómo se aplican en la psicología, en toda la parte de salud mental. Bueno, uno siempre tiene su maleta, ¿no? Ay, tú me hablas de las aguas que uno carga, yo lo ubico con las maletas que uno se lleva para todos lados, más o menos, ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, allí todos, todos emigramos con una historia, además, ¿no? Y emigramos a lugares, como te comentaba, eh,
por algún motivo. Yo creo que por ahí van las aguas que uno carga, ¿no? O sea, todos decidimos a dónde irnos, así sea por algo que no entendemos mucho a nivel inconsciente, escogemos ese lugar para poder establecernos, bien sea porque hay familiares, bien sea porque está lleno de alguna energía, ¿no? Algún alivio que se le puso en algún momento a ese lugar y es lo que te lleva a tratar de realizar o de hacer cosas en ese país. Hay que tomarlo con mucha pinza, ¿no? Me gustaría hacer esta pregunta y me gustaría como hacer esta investigación en los caminantes, porque creo que allí cambia la cosa. Creo que cuando la decisión es a ese nivel de precariedad, yo creo que pueden haber matices diferentes, ¿no? Muy diferente. Pero definitivamente en cada migración y en cada perfil del migrante, esas maletas o esas aguas van a ser particularísimas de la migración y de cómo se dibuja la migración en ese país, ¿no? No es menos cierto que además cuando lo vamos a ver tal vez dentro de 30 años, ¿no? En la generación siguiente de esta migración venezolana, en los hijos de estos migrantes, la historia que ellos contarán de lo que sus papás le contaron a ellos. Ese proceso va a ser muy hermoso porque ahí vamos a poder entender cosas que ahorita no logramos ver, ¿no? Y es como ellos desde el nacimiento en el nuevo país, ¿no? Con la nacionalidad peruana o estadounidense, ¿sabes? O francesa, dirán, bueno, es que mi padre migró hacia acá porque, y se va a construir allí una historia que tal vez difiera de algunos puntos de lo que nosotros podemos decir y su percepción de Venezuela va a ser también otra, ¿no? Claro. A la que los papás podían tener, ¿no? Entonces, allí veremos cómo esas aguas realmente, qué efecto pudieron No, tener. totalmente, no, y eso va a ser un fenómeno bueno, que profesionales como tú y todos los otros expertos en salud mental, profesionales en salud mental que están trabajando en esto, va a ser un fenómeno interesantísimo que la invitación siempre tiene que ser de que registren eso que están viendo, cuenten esas Sí, historias con todos los exactamente. mecanismos que hay ahorita y bueno, también obviamente escribiendo, etcétera, si se tiene el tiempo y la energía, etcétera. Cuéntanos un poco en tu primera respuesta hablabas de la historia de Benactiva. ¿Cómo te Ajá. conectas con Nancy, con el equipo de Benactiva y bueno, ahorita es el vicepresidente? ¿Cómo introduce el tema de salud mental entre una de las áreas centrales que trabaja la organización? Bueno, con Nancy me conecto desde los 19 años, 19 sí, más o menos. Nos conocimos en la Universidad Metropolitana, ella estudiaba estudios liberales y yo estudiaba psicología, pero teníamos una suerte de muchos amigos en comunes porque en la Metro tú los primeros años ves materias compartidas con otras carreras. Entonces empezamos, o sea, nos conocimos y hicimos pues ese match, nos hicimos amigas, hicimos un grupo de amigas y bueno, siempre había muchas conversaciones con Nancy en temas políticos, en temas sociales, en temas psicológicos. Nancy es una mujer que siempre está muy interesada en investigar, en estudiar, es muy académica. Entonces, con ella siempre se conversaba y siempre estábamos como en esta suerte de debates, ¿no? De conocimiento, de investigación y también de rumba, por supuesto, ¿no? Y bueno, y en ese camino de 5 años de carrera, desarrollamos lazos de amistad importantes. Es tan así que cuando ella está acá, ella estaba haciendo algunas otras cosas en el área de comunicaciones y política también, estaba en temas de, ¿cómo se llama esto? De asesorías políticas. Bueno, me llama y me dice un poco para trabajar juntas en el tema de perfiles psicológicos en liderazgo. Y yo le digo, bueno, ya sí, yo quiero emigrar también, ya no puedo más, año 2018. Y me dice, bueno, vente, que aquí ahorita tenemos una oportunidad y tal, y me vine. Y estuvimos en otra cosa, ¿no? Estábamos en otro momento, en otra cosa. Yo en aquel momento estaba un poco como el compañero de Chile, Carlos. No Ujú. quería saber nada de migración, no podía, mi duelo no me lo permitía, no quería absolutamente trabajar con nada de migración. Este, pero mira, la vida te cambia en un momento a otro. Y llega el año 2019 y tuvimos un rol importante en todo el tema de la embajada, de los movimientos acá, para poder ayudar también con toda la crisis migratoria prepandémica que fue muy dura. Hicimos las primeras jornadas en salud,
de la mano con Carlos School y bueno, estuvimos trabajando con otras organizaciones de base, allí conocimos a Ocasiben, también trabajamos con Unión Venezolana, o sea, tuvimos como toda esta historia muy linda de trabajo conjunto y ahí nació la primera jornada de salud mental hace 4 años, de hecho la republiqué ahorita en mi Instagram, en el año 2019 en mayo, hicimos la primera jornada de salud mental con casi el mismo grupo de psicólogos que ahorita me acompaña en SMAPS, ¿no? En el proyecto de Benactivo. Así que siempre estuvo presente, la verdad, ¿no? En el mismo año 2019 nace Benactiva, empezamos a construir proyectos en el área de integración que tienen que ver con medios de vida, sobre todo valiosos para inserción laboral, y Benemprende por un tema de emprendimiento. Y bueno, ahí estuvimos trabajando cuando llega la pandemia y la verdad que todo se aboca a una crisis humanitaria, a un tema de humanitario, y el año 2020 estuvo abocado mucho a eso, hasta diciembre, que inauguramos el contact center, que creamos una línea de atención, que empezamos con Benemprende y como que allí todo volvió a medio a calmarse y a retomar un poco más lo técnico, ¿no? Cuando retomamos un poco más lo técnico en estas áreas de migración, refugio, en marzo yo le digo, mira, vamos a abrir un servicio de salud mental. La gente no deja de llamar al contact center pidiendo ayuda psicológica, que están tristes, que están deprimidos, que no tienen dinero, que la pandemia los quebró, que su mamá murió, que la pandemia se llevó al esposo, al hijo, a la mamá en Venezuela. O sea, que hay una crisis psicoemocional importante en pandemia y migratoria, o sea, se unió todo. Y bueno, por supuesto, Nancy me dice, claro, adelante. Y empezamos a hacer con Aileen y con Itziar, creamos el servicio de salud mental. Que es SMAPS. Que es SMAPS, okay. Exactamente. Pero nos dimos cuenta que no nos íbamos a dar abasto. Y se me ocurrió llamar a la Metropolitana. Y decir, como todo era Zoom, decirle a la Metropolitana, mira, ¿por qué no me dices y yo puedo darle plaza a practicantes? Y bueno, creamos el acuerdo, creamos un convenio y desde el año 2020, 21, la Metropolitana nos envía practicantes de manera trimestral online, en donde creamos toda una área académica desde SMAPS, que se les da psicopatología, semiología, reuniones clínicas, supervisión a los practicantes. Y no solo eso, sino que también tocamos la Universidad Católica de acá de Perú. Y también tenemos practicantes de la universidad. Sí, okay. La PUC. La PUC, ajá. Y tenemos también practicantes, ahí tenemos un convenio y tenemos practicantes ya presenciales acá. Entonces tenemos, siempre tenemos entre 4 a 6 practicantes en cada 4 meses, ¿no? Y eso ha ayudado un montón a poder trabajar y a poder llegar y alcanzar a más personas. Increíble. Sí. ¿Y cuántas personas han tratado? Uy, mira, en la suma desde el 21 hasta ahorita mayo, que estaríamos cumpliendo ya 2 años, hemos tratado a 650 y algo de pacientes, 58 creo, 658 pacientes y más de 2.000 atenciones, porque cada paciente tiene varias sesiones de atención. Esos son los pacientes individuales, ojo, sin contar los grupales, que ahí perdemos la cuenta. En las terapias tenemos un grupo de pacientes con enfermedades crónicas y tenemos también grupos de niños para temas de habilidades blandas, de habilidades psicoemocionales y talleres para padres. Entonces, allí no sé, ahí llegaremos más de 1.000 pacientes atendidos en este tiempo. Claro, ¿no? Claro, no, interesantísimo. Y bueno, uno se pone a pensar cuáles son las principales observaciones que ves en este tratado, en este tratamiento. ¿Cuáles son las necesidades que presentan los venezolanos? O sea, ¿hay algunas particularidades de ese proceso y ese impacto de salud mental que presentan? Sí, la mayoría, bueno, hay un número importante, la estadística allí lo habla con nuestros datos, que también te los va a hacer llegar los actualizados. Sobre todo, hay mucho tema de depresión, ¿no? Yo creo que el diagnóstico más común es depresión, ansiedad, o sea, se comparte con las crisis, con las estadísticas mundiales, duelo migratorio y problemas de pareja. ¿Ah, sí? Sí. Creo que está todo directamente relacionado a los 3 diagnósticos anteriores, ¿no? Claro. El tema de la pareja repunta mucho. Nosotros tenemos, de esos 650 pacientes en terapia individual, cabe destacar que el 25% son peruanos. Claro. Y esa cuota es la que más consulta por pareja. Wow. No, qué interesante. Sí, los cruces de información son muy interesantes allí porque bueno, se puede ver también todo un tema justamente de diagnóstico
Posmigración, ¿no? Claro. Posmigratorio. Y bueno, tuviste el otro día en la presentación del reporte Agenda Global de Jóvenes, Sí. perspectiva de la juventud, de la juventud venezolana a nivel global, que toma en cuenta dentro y fuera de Venezuela. Y ahí se dieron varias propuestas, entre ellas crear un perfil del migrante, de las necesidades y las condiciones que presenta, y también de crear una especie de toolkit, una especie de set de herramientas para atender el tema de salud mental a la población. Cuéntanos un poco, o sea, qué piensas de eso y qué podrían hacer las organizaciones que trabajan salud mental para pensar en ese perfil y ver cómo se atiende a nivel general. Mira, yo pienso que eso hay que hacerlo ya. O sea, si tú me dices, vamos a organizar una mesa de trabajo, porque yo pienso que no se ha hecho. Hay un perfil de, por ejemplo, la migración judía, eso es importante. Creo que hay que ir a estudiar, y alzo la mano porque en este corre-corre muchas veces dejamos el espacio de formación y creo que hay que retomarlo. Sería muy bueno partir por allí, ver qué universidades además pudiesen avalar algún tipo de este tipo de estudios de formaciones para investigación en psicología e inmigración, como un pre, ¿no? Pero abocarnos de ya a la construcción de estos perfiles. Creo que las otras organizaciones que también hacen salud mental, sería bueno sentarnos en una mesa de trabajo y abrir los datos y ver, bueno, ¿qué tienes tú? Cuéntame, ¿qué has podido ver, qué has podido diagnosticar, ¿no? A nivel clínico. Es importante mencionar, Juan, que Venezuela tiene una excelentísima formación en clínica. El Perú no la tiene. El Perú no tiene posgrados en clínica. Esto es algo muy importante. El Perú no tiene al psicólogo metido en un hospital psiquiátrico haciendo la misma formación que un psiquiatra 3 años. Eso no existe en otros países. Eso existe creo que en Venezuela, en Colombia y en Argentina. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el conocimiento que se ha venido forjando en Venezuela porque porque lastimosamente ahorita no hay profesores, ¿no? Pero pues fue una escuela espectacular en salud mental, Wow. tanto para psiquiatras como para psicólogos clínicos. Entonces, es una profesión, son unos perfiles profesionales que saben diagnosticar, ¿no? Y que realmente tienen una formación muy profunda en esto. Entonces, hay que aprovechar eso. De todas maneras, hay que aprovechar eso, hay que seguir aprovechando la academia venezolana que está por allí, por el mundo, viviendo los impactos de esta migración para meterle el pecho a esto, hablar desde ese punto de salud mental la venezolanidad, que me parece un punto importante que tocar, porque hay maneras de abordarla. Que también lo tocamos en el estudio. Exactamente, y eso me llamó mucho la atención, porque hay maneras de abordar esa venezolanidad sin volvernos un gueto, porque puede ser peligroso para la interculturalidad, ¿no? Para la integración. Entonces es muy bonito que pudiésemos crear y construir esto. Yo pienso que está la mesa servida para hacerlo. Lo que hay es que organizar la data y bueno, empezar a meterle cabeza al análisis, tanto desde las diferentes además áreas, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde lo cognitivo, como con lo ontológico vamos a hacer lo metodológico, porque la verdad es que esto va a seguir, esta migración va a continuar. Claro. Y bueno, se espera que además la migración continúe en los procesos migratorios. Claro. Y yo creo que el aprendizaje o lo que va a quedar del duelo migratorio de todos nosotros es ese aprendizaje, ¿no? Cuando superemos y atravesemos ese duelo, ese aprendizaje es el que va a marcar la pauta en la salud mental mundial. Y es una oportunidad de oro. O sea, es una oportunidad de oro en el que tenemos el chance de, por medio de esta megatrauma, todo eso, podemos cambiar la narrativa sobre la migración. Y capaz, tocando el tema de salud mental y hacer una bandera, nos trae un proyecto, un proyecto que también podría ser una obligación, un gigantesco reto, que así es. Sería demasiado interesante embarcar eso. Cuéntanos un poco de las recomendaciones bueno, si hay una persona de nuestra audiencia que no conoce mucho de salud mental, hay una persona de nuestra audiencia que dice, oye, wow, yo estoy sintiendo eso, necesitaría buscar atención, todo esto, pero capaz que no tengan los recursos o todo eso. ¿Qué recomendaciones le da a las personas que quieran empezar a aprender o que quieran buscar tratamiento de salud mental? Bueno, la primera recomendación es que se atrevan. O sea, a veces uno tiene como que, bueno, lo hago más tarde, lo hago luego, ¿no? Y demoran un tiempo, es normal, pero atrévanse. O sea, definitivamente es importante buscar esos espacios. Cada país estoy segura que tendrá
un lugar en donde poder asistir de manera gratuita si no tienes los recursos para poder asistir. Nosotros, al menos acá en Perú, tenemos el Contact Center, por ahí nos llegan casos, es un número que llamas gratuito, es el 0800 80 212, igual lo podemos poner en la descripción de tu podcast. Y bueno, hay también otros espacios u otras ONGs que trabajan con este tipo de acciones. En Instagram es muy interesante porque uno busca desde su país de origen psicólogo Perú y te va a salir además un montón de recomendaciones. Igual que cuando pones depresión, hay un botón que sale para decir por si necesitas ayuda, que puedas buscar. O sea, la salud mental realmente hay alcance para llegar a ella, ¿no? Claro. Igual pongo a la orden además mis teléfonos para cualquier consulta porque de hecho hay una red más o menos establecida de profesionales de salud a lo largo del mundo. Bueno, red digo interna porque uno le manda acá y al otro contacto que tienes en tal país. Sería también parte de un toolkit, ¿no? Claro, una red de claro. Profesionales. Y hay varias. Bueno, desde la red global también hemos hecho nosotros los grupos focales para el estudio, pero también hemos tenido ciertas conversaciones, bueno, que tú has participado en alguna, claro. En el que hablamos con organizaciones que tratan el tema de salud mental directamente. Entonces, allí pudiese ser también una buena, a través de la red global, poder contactar, ¿no? Porque muchas veces el temor es que quieren hablar con alguien venezolano, también pasa, ¿no? Entonces no quieren ir al psicólogo local porque lo que quieren además es rajar claro. de la nacionalidad donde están, y es normal, ¿no? Es un proceso. Todos rajamos en algún momento de la nacionalidad de la que llegamos. Total. No, y también está el tema de la confianza y el dejo. El dejo, llaman, claro. Correcto, el que habla igual que yo, el que entienda cuando le digo naguará, ¿no? El que entienda cuando... No, y también que entiende el contexto, o sea, el contexto de dónde vienes, de las diferentes realidades psicosociales o como lo quieras llamar. Y es importante que hagamos un poco más de conciencia todos, ¿no? Porque a veces vemos a nuestros hijos así, o a nuestros padres, o a nuestra pareja, y uno a lo mejor tiene más recursos yoicos y anda más duro por la calle, y bueno, pero si ves al que está a tu costado así, bueno, tiéndele la mano, escúchalo, háblale, no minimizar, ¿no? Muchas veces dijimos, eso se te va a pasar rapidito, no te preocupes, eso no es nada. Si es algo, o sea, darle el espacio. Creo que también hay que cultivar esto, y menos mal que lo recordé, que es el que cada uno de nosotros podemos llevar algo de primeros auxilios psicológicos. Así como aprendemos primeros auxilios, también podemos aprender primeros auxilios psicológicos y apoyar. ¿Y cómo son esos? Los primeros auxilios psicológicos es básicamente también como un toolkit de unas herramientas que te brindan o que te preparan, sobre todo a nivel de habilidades blandas, diría yo, para poder escuchar al otro atentamente y poder brindarle cobijo y poder brindarle las primeras acciones antes de llegar a un profesional de salud mental, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo hacen mucho además en las tragedias naturales. Cuando está ese momento traumático en donde no puedes ir al psicólogo, todavía no has empezado un proceso terapéutico, pero esta persona está preparada para escucharte, para no minimizar tu dolor, para no ponerlo como que para no rechazarlo tampoco, sino para poder darte un espacio de acogida en donde puedas hablar, descargar y ubicar hacia dónde ir, ¿no? Bueno, mira, tú necesitas realmente ayuda profesional, yo te voy a acompañar en este proceso, y lo acompaña hasta que llega y lo ataja, ¿no? Lo agarra el psicólogo o el psiquiatra que lo haga. Es una suerte de acompañamiento, de counseling, ¿no? Claro, no, ese tema de no minimizar es importantísimo, y es como que también en la parte de la conciencia sobre esto. Así es. En el que todavía hay mucha gente que dice, no, vale, eso es falta de lo que sea. Sí. De que no, es un lloriqueo, falta esto, y es una realidad. Es una realidad que al no atenderla puede tener consecuencias magnificadas que son súper negativa. Así es. Yo siempre pongo el ejemplo de Intensamente, la película, de esto de la... Esa es fantástica. Inside Out de Pixar. Esa es fantástica. La parte cuando al elefante, al amigo imaginario, Ding Dong, se le desaparece el coso, ¿no? El trineo. Y lo que hace Tristeza es consolar y estar allí, claro. Muy diferente a lo que hacía Alegría, ¿no? Claro, que existe y que hay partes en las que Tristeza controla el tablero. Exacto. Hay que dejar que fluya, a veces reprimirla no
Claro. Ayuda mucho, ¿no? No, totalmente. No, súper interesante toda esta conversación. Pero bueno, antes de cerrar, cuéntanos un poco, o sea, bueno, danos un mensaje de, bueno, ya has dado algunos, pero en este proceso migratorio, Ujú. ¿cuál es el principal mensaje que deberíamos tomar en cuenta como diáspora, tanto los venezolanos fuera de Venezuela como los que estamos adentro en cuanto a salud mental? Bueno, yo creo que el mensaje es prestarle atención a tu salud mental. Es que, como decíamos allá, como decía Carlos también, que no hay verdadera integración, ¿no? Socioeconómica ni de ningún tipo si no hay salud mental. Es muy difícil poder integrarte en una comunidad de acogida, es muy difícil poder sostener un empleo, es difícil sostener un emprendimiento, sostener una pareja si tu salud mental está deteriorada, porque eso deteriora todo tu entorno. Entonces, pongámosle el ojo a la salud mental, al proceso psicológico, al proceso psicoemocional, escuchemos lo que allá adentro está diciendo, cuando usted tenga un dolorcito allí, cuando hay un dolor en el pecho que no se te va, y que no tiene ninguna correspondencia realmente médica, cuando tú sientas que cada día te cuesta pararte más de la cama, cuando haya mucha angustia que no te permite elaborar algún proceso de tu día a día, ponle atención, no lo guardes debajo de la cama, ni lo metas en un rinconcito, sino busca esa ayuda, porque si eso no se ataja a tiempo, si eso no se trabaja a tiempo, la verdad es que el proceso migratorio se va a hacer mucho más complejo, ¿no? Totalmente, no, de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ese mensaje totalmente de que uno tiene que partir cuidándose uno mismo. Y si Así uno no es. es la mejor versión de sí mismo, no puedes contribuir ni para tu comunidad, ni para tu trabajo, ni para esa contribución que podrías dar como diáspora de Así es. vuelta a esa contribución al país de origen y el país de acogida. Así que bueno, la invitación es de atreverse a hablar del tema de salud mental, de apoyarnos los unos a los otros y bueno, y también de saber que existen una cantidad de herramientas y organizaciones como Beneactiva tratando este tema de una manera heroica. Así que muchísimas gracias, Gracias. Nuris, Gracias a y ti. los invitamos a todos que sigan el podcast Saca tu Cédula, las redes sociales de la ONG Plan País y de la Red Global de la Diáspora Venezuela. Soy Juan Pío Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos. Gracias.